Entonces, mi nombre es Paula Benario, yo soy becada en Medicina Interna haciendo mi rotación por Neurología. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de las manifestaciones neurológicas asociadas al COVID. Entonces, a modo de introducción, bueno, existe una preocupación respecto al riesgo aumentado de complicaciones neurológicas en los pacientes con COVID. Recordar que el COVID ha tenido un amplio rango de manifestaciones. Ya el SARS-CoV-2 tiene tropismo no solamente en el fondo por pulmón, sino también riñón, corazones, piel, y como vamos a ver en esto a nivel central, neurológico. Respecto a las manifestaciones, tenemos síntomas no específicos que en general se manifiestan tempranamente en la enfermedad, donde tendríamos cefalea, mareas, mialgias, y tenemos síntomas específicos que son propios en el fondo de la enfermedad ya más avanzada, o la enfermedad grave, como la anosmia, la urgencia, el compromiso de conciencia, las convulsiones y el infarto. Es complejo establecer la causalidad en el fondo, si las manifestaciones son producto de un daño viral directo o a consecuencia de las mismas consecuencias que el virus genera ya a nivel sistémico. Vamos a revisar distintos mecanismos asociados, puede ser la invasión viral al sistema nervioso central, el estado de hipercoagulabilidad y los efectos neurales de la respuesta inmune. Ya. Antes un poco de entrarnos en el tema, quería comentarles este paper que salió hace poco, en abril del 2021, que habla de los outcomes neurológicos a 6 meses en pacientes sobrevivientes de COVID-19, 2.363.000 pacientes, y se trata de una corte retrospectiva. Es uno de los estudios más grandes que se ha hecho respecto a cuáles van a ser los principales outcomes neurológicos en pacientes con COVID, y es publicado de forma reciente, por lo que nos va a ayudar mucho en el fondo a ver cuáles van a ser los efectos neurológicos que nos vamos a esperar con más posibilidad. Bueno, un poco adentrando en este estudio muy brevemente, se trata de una corte retrospectiva desde junio del 2020 hasta diciembre del 2020, que incluyó 2.366 pacientes aproximadamente. Se toman como los casos los pacientes diagnosticados con COVID, y los controles son pacientes con cualquier otra infección respiratoria, y en este caso diferencian sobre todo influenza y otras enfermedades respiratorias bajas y altas. Y también hacen un análisis pareado por covariables, datos demográficos, enfermedad cardiovascular, cáncer, EPOC, asma, en el fondo otras enfermedades que pueden afectar en cómo se va a manifestar el COVID. Y los outcomes neurológicos que se estudiaron fueron hemorragia intracraneal, infarto, parkinsonismo, enfermedad de Parkinson, síndrome de Guillain-Barré, trastornos neuromusculares, encefalitis y demencia. Se estudiaron también outcomes psiquiátricos, pero nos vamos a enfocar aquí en el tema neurológico. Destacar que para el tema de la enfermedad de Parkinson se excluyeron los pacientes que tenían un diagnóstico previo, y en el caso de algunos cuadros que puedan ser reiterativos, como por ejemplo el infarto o el síndrome de Guillain-Barré, se considera el primer caso después del diagnóstico de COVID. Por otra parte, también se hace un análisis de subgrupos según si el paciente va a requerir hospitalización en UCI o sala o se trata de forma ambulatoria, y se estima la incidencia de los outcomes por estimación de Kaplan-Meier, y se comparan los cohortes con test de log-rank. Se calcula un riesgo relativo con un intervalo de confianza del 95%, y se considera estadísticamente significativo con un valor de P menor a 0,05. Ya, y nos vamos a ir rápidamente a los resultados. Lo que se muestra aquí en esta tabla son los hazard ratio, o la tasa de riesgo instantáneo, de los principales outcomes, en este caso dejé solamente los outcomes neurológicos, y comparan en el fondo estos outcomes en pacientes con COVID versus pacientes con influenza y pacientes con otras infecciones respiratorias. Entonces, si nos ponemos a ver la tabla, vemos que para casi todos los outcomes neurológicos hay un riesgo significativamente mayor en los pacientes con COVID versus influenza o otras enfermedades respiratorias. Destaca siendo los más altos para hemorragia intracraniana, demencia y enfermedades de neuronas neuromusculares. Y puse aquí en los cuadros celestes Parkinsonismo y síndrome de Guillain-Barré, porque son los únicos donde no hay diferencias estadísticamente significativas en comparación a otras enfermedades respiratorias altas. Entonces, si nos vamos a los resultados, vemos que las incidencias de complicaciones neurológicas y psiquiátricas a 6 meses post el diagnóstico de COVID es de un 33%. En análisis por subgrupo, 38% hospitalizados, 46% en UTI y 62% hicieron un grupo aparte de los pacientes que estaban encefalópatas.
La incidencia de comorbilidades neurológicas es más común en pacientes con COVID, entonces, versus otras infecciones respiratorias, a excepción por el síndrome de Guillain-Barré, como les había comentado previamente. Y hay mayor riesgo de complicaciones en pacientes hospitalizados versus ambulatorios, siendo los pacientes con más riesgo los pacientes de UTI. Respecto a algunos factores confundentes, estos hallazgos podrían ser atribuibles a complicaciones tempranas del COVID más que a consecuencia de la infección por el virus en sí. Recordar en el fondo que el COVID genera una respuesta inflamatoria sistémica, un estado de protrombosis muy, muy significativo. Y por otra parte, otro factor confundente es que en general los pacientes con COVID tienen menores oportunidades diagnósticas que los pacientes por COVID y por lo tanto los seguimientos en el lapso de 6 meses que fue este estudio podría ser menos, incluso entonces estos valores podrían estar infraestimados. Ya. Respecto entonces a la patogenicidad por el SARS-CoV-2 y otros coronavirus, sabemos que el SARS-CoV-2 presenta similitudes con el SARS-CoV, que es el coronavirus del síndrome de estrés respiratorio agudo, que también había sido conocido previamente por ser neurotrópico y neuroinvasivo. La estructura y el modo de replicación del SARS-CoV-2 es similar al coronavirus invasivos en animales. En general, estos ingresan a la célula por el receptor de angiotensina 2, el cual se sabe que está ampliamente distribuido a nivel del sistema nervioso central. Y la estructura y replicación del SARS-CoV-2 es similar a coronavirus invasivos animales. En este caso, el virus de hepatitis en ratas, el MHB, persiste en el sistema nervioso central posterior a infección aguda e induce un daño desmielinizante progresivo inmunomediado, que se describe aquí que podría ser similar a lo ocurrido en la esclerosis múltiple. Respecto a las propiedades neuroinvasivas del SARS-CoV-2, en general, el SARS-CoV-2 no es detectado en la mayoría de las muestras de líquido cefalorraquídeo en pacientes con síntomas neurológicos. Esto, los autores en el fondo de este trabajo que está referenciado allá abajo, de Nature, dicen que podría ser porque el virus se transmite de célula a célula de forma directa sin infectar el líquido cefalorraquídeo o que las concentraciones en el fondo en el líquido sean inferiores al límite de la detección. Y lo otro es que también los productos de la agregación de los grupos M podrían inhibir la reacción en cadena de la polimerasa y en el fondo dificultar el diagnóstico. Hay evidencia entonces de pleiocitosis y concentración de proteínas elevadas en pacientes con encefalitis asociadas a COVID, y esto probablemente se podría deber a una inflamación inmunomediada en ausencia de virus. Sin embargo, igual se sabe que los coronavirus en general pueden infectar leucocitos, o sea, células del sistema inmune, y estas podrían cruzar la barrera hematoencefálica y generar una respuesta proinflamatoria ahí localizada. Se ha mostrado la presencia de partículas virales en neuronas y células endoteliales en lóbulo frontal en pacientes post-mortem. El tema del neurotropismo del SARS-CoV-2 todavía no se ha podido demostrar, pero si efectivamente fuera así y eventualmente en más estudios se ve la presencia del virus en tejido cerebral, se podría dar a pensar que efectivamente este neurotropismo sí existe y podría explicar las manifestaciones neurológicas, sobre todo las persistentes, como el brain fog del que vamos a hablar al final de la presentación. Respecto a las vías de transmisión, múltiples líneas de evidencia sugieren que el SARS-CoV-2 podría utilizar vías de diseminación hematógenas y diseminación neuronal para penetrar el sistema nervioso central. Bueno, respecto a la vía hematógena, entonces lo que se propondría es que el virus podría entrar a la sangre, cruzar la barrera hematoencefálica e ingresar ahí a las células endoteliales de la barrera hematoencefálica o a las células del plexo coroideo. Y desde ahí en el fondo se plantea que podría infectar. Y lo otro es la teoría de la diseminación neuronal, que también se denomina diseminación retrógrada, y es que el virus podría afectar neuronas periféricas y usar su maquinaria en el fondo de transporte para poder llegar al sistema nervioso central. Sin embargo, aún no se sabe qué vía ocupa o se plantea en el fondo que podría ocupar ambas vías. Respecto a la infección de leucocitos, como había dicho previamente, el COVID y los coronavirus está demostrado que pueden infectar leucocitos, linfocitos, monocitos en el fondo, y estos se podrían diseminar a otros tejidos, atravesar la barrera hematoencefálica y desde ahí en el fondo estimular la producción de citoquinas, quimoquinas, atraer más células proinflamatorias. Por eso se dice en el fondo que sería el mecanismo del caballo de Troya, porque entra y desde ahí produce una inflamación mucho más grande y recluta muchas más células en el fondo. Y por otra parte,
puede generar invasión periférica de nervios terminales y diseminación retrógrada hacia el sistema nervioso central. Se plantea la entrada por neuronas de receptores olfatorios. Esto fue planteado inicialmente, pero también se vio porque expresan en el fondo receptor de angiotensinado, que también las células epiteliales de los receptores olfatorios expresan estos receptores y sería más por un daño directo que por un daño neuronal, que se da la clásica anosmia. Pero también está esa teoría, en el fondo, y que este virus podría tener un comportamiento más similar, por ejemplo, a los virus herpes o al VIH, que sí se diseminan de forma neuronal. Respecto entonces de las vías de transmisión a nivel celular, la proteína spike del SARS-CoV-2 se une al receptor de la enzima convertidora de angiotensina en la célula huésped, y este receptor, como he dicho previamente, está abundantemente distribuido en el sistema nervioso central. Está en neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, en sustancia nigra, ventrículos, circunvolución temporal media, córtex cingulada posterior y bulbo olfatorio. Y en el fondo este receptor, la verdad, está distribuido prácticamente en todo el cuerpo, en riñón, intestino, epitelio bronquial, y también en el fondo explica la sintomatología a nivel de esos órganos, y por lo tanto también podría explicar la sintomatología a nivel central. Respecto a los hallazgos neuropatológicos, las lesiones que se han encontrado post-mortem, la verdad, han sido variables. No hay hallazgos típicos de encefalitis viral o postviral, pero se plantea en el fondo una etiología vascular y desmielinizante. ¿Qué cosas se ha visto en post-mortem en el fondo? Lesiones hemorrágicas de sustancia blanca con daño celular circundante e invasión por macrófagos. Invasión de macrófagos y desmielinización de sustancia blanca subcortical con aspecto de encefalomielitis diseminada aguda. Y áreas de necrosis microscópica, infartos neocorticales microscópicos. Y se plantea finalmente en el fondo que SARS-CoV-2 podría inducir un proceso parainfeccioso secundario. Llama la atención en el fondo que los hallazgos no sean característicos, sean muy variados, y eso va más en la teoría de que es el proceso parainfeccioso secundario el que es responsable de las manifestaciones neurológicas más que el virus en sí. Respecto a la neuroimagen, con la resonancia magnética de susceptibilidad magnética, se vio señal multifocada normal con componentes arteriales y venosos e infartos corticales multifocales. Esto se interpretó como un marcador de trombosis arterial microvascular y estasia venosa, y se reportaron muchos casos donde habían hemorragias petequiales y hemorragias masivas, en el fondo de un espectro bastante amplio, con un rol predominante de la microangiopatía y las trombosis. Acá en el fondo las lesiones hemorrágicas se consideran como que fueran producto de la trombosis masiva, lo que lleva finalmente a una irrupción de la barrera hematoencefálica. Y eso más que nada. Respecto a autoinmunidad y SARS-CoV-2, se sabe que el virus induce una respuesta inflamatoria aumentada, está mediado por niveles elevados de citoquinas, principalmente interleuquina 6, 10 y TNF-alfa. Y hay una regulación autoinmune con depresión de linfocitos T y una tormenta citoquímica, que en general se produce una relación inversa en el recuento de CD4 y CD8 con los niveles de citoquina. Y este mecanismo posiblemente esté implicado en la encefalopatía asociada y en la encefalitis. Se ha visto también en pequeños estudios de casos que el uso de inmunomoduladores y corticoides podría ser útil en el manejo del compromiso neurológico por COVID. Ya. Entonces, respecto a las manifestaciones específicas, tenemos que los mecanismos subyacentes, entonces la infección por SARS-CoV-2 se ponía subdividida en 3 subcategorías, en la enfermedad pulmonar y la enfermedad sistémica en el fondo, que produce un estado preinflamatorio, daño multiorgánica y un estado de hipercoagulación, que podría explicar la encefalitis, la encefalopatía y el infarto. Tenemos después la invasión directa al sistema nervioso central, que podría también explicar la vasculitis y generar infarto, encefalitis, daño muscular, anosmia, disgeusia. Y las complicaciones poinfecciosas inmunomediadas, tendríamos la encefalitis, Guillain-Barré, la encefalopatía aguda necrotizante y la encefalomielitis aguda diseminada. Respecto a la encefalopatía y a la encefalitis, es de etiología multifactorial, ya acá se produce entonces un daño del parénquima secundario en la infección y una encefalopatía tóxico-metabólica que se va a exacerbar aún más si tenemos un paciente choqueado o con múltiples comorbilidades, hipóxico, con falla renal o con falla hepática.
Respecto a la encefalitis por COVID-19, está en debate en el fondo si es o no una manifestación de la infección por SARS-CoV-2, y modelos en ratas muestran inflamación limitada, escasa, asociada a diseminación del virus del sistema nervioso central. Entonces la neuroinflamación podría ser poca en pacientes con COVID. Respecto a la encefalitis, entonces, se produce por la inflamación del parénquima cerebral asociada en el fondo, ya sea a la infección o a una desregulación autoinmune, que es lo que se plantea acá. En varios estudios se vio que la detección del virus en el líquido cefalorraquídeo no es diagnóstico, si es que no se corrobora con evidencias de inflamación cerebral. Y en general, bueno, el diagnóstico es por patología, pero se utiliza como subrogado, en el fondo, que haya pliocitosis en el líquido cefalorraquídeo y alteraciones, ya sea cambios imagenológicos o alteraciones en el electroencefalograma. Te describe un reporte de 8 casos en este paper del Lancet de septiembre del 2020, donde los pacientes fueron diagnosticados por PCR, por aspirado nasofaringeo, y en general los pacientes inician con los síntomas en promedio 17 días del diagnóstico, con irritabilidad, confusión y compromiso de conciencia cuantitativo, convulsiones. 3 de ellos presentaban rigidez de nuca, un paciente con síntomas psicóticos, y solo un paciente respondió dosis altas de corticosteroides, y los restantes no recibieron tratamiento específico, se les dieron antivirales, anticonvulsivantes y antibióticos. Quise agregar esto también para profundizar un poco más en el tema de la encefalopatía y la encefalitis durante la infección por COVID. Y tenemos este reporte de caso de la Sociedad Española de Neurología en junio del 2020. Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo, observacional y multicéntrico que incluyó pacientes con encefalitis o encefalopatía. Se dieron un total de 323 casos y 21.9% tenían clínica compatible con encefalitis, 33% cuadro confusional leve y 9.8% una encefalopatía grave o coma. Y aquí al final la encefalitis y la encefalopatía fueron los más descritos, abarcando casi un tercio de los pacientes en total tenían, por ejemplo, un síndrome confusional. Se hizo PL en el 60% de los pacientes, solo uno de los pacientes tuvo PCR positiva para COVID en líquido cefalorraquídeo. El 47% de los pacientes tenían resonancia magnética, estaba alterada en el 7% de ellos, electroencefalograma 41% de los casos y se alteró en el 61% de los mismos, fue el examen más sensible, y todos los pacientes en este caso recibieron terapia con bolos de corticoides o inmunoglobulina endovenosa, y tuvieron evolución favorable 7 pacientes. Respecto a la neuropatía periférica, anosmia y disgeusia son los síntomas más reportados por compromiso de síndrome nervioso periférico en COVID-19. Sin embargo, se vio que las neuronas olfatorias sensitivas no expresan el receptor de angiotensina 2, a diferencia de las células epiteliales olfatorias que sí lo expresaban. Entonces, estos hallazgos son sugerentes de que la anosmia no es producida por un daño directo, en el fondo un daño neurológico, sino que es más por un daño directo al epitelio olfatorio como algo más local. Respecto al Guillain-Barré, existen varios reportes de casos en pacientes con COVID-19. Se dice que el SARS-CoV-2 podría inducir daño nervioso inmunomediado después de un periodo latente y considerar, o sea, al fondo estar atentos y considerar el síndrome de Guillain-Barré como primera manifestación de COVID en pacientes con linfocitopenia y trombocitopenia asociada. Recordar que en el primer estudio que revisamos del Lancet, efectivamente ven que no hay diferencias estadísticamente significativas en otras infecciones respiratorias virales, influenza versus COVID, pero eso en el fondo no tendría por qué traducirse en que la incidencia sea menor en esos pacientes, o sea, pueden presentarlo, solo que la misma cantidad, en el fondo, o no más que otras infecciones respiratorias altas. Respecto a la encefalitis diseminada aguda y la mielitis, bueno, el ADEM, un síndrome de desmielinización multifocal, suele ocurrir semanas después de infección, se reportan 2 casos, también en el mismo estudio del Lancet. Mujeres de edad media, ambas presentaban líquido cefalorraquídeo normal, hallazgos característicos de la resonancia, síntomas de 9 a 10 días por inicio de los síntomas, y ambas con mejoría clínica post tratamiento con inmunoglobulina endovenosa y corticoides, y un reporte de mielitis de un hombre de 76 años en China, presentó una paraparesia aguda flácida con incontinencia y también respondió a corticoides y inmunoglobulina endovenosa. Respecto a la enfermedad cerebrovascular, esta ha sido muy reportada y efectivamente hay una asociación de mayor riesgo de enfermedad cerebrovascular asociada a COVID.
Esto se podría explicar entonces por un estado de hipercoagulabilidad. Los pacientes con COVID tienen coagulopatía asociada a la sepsis y hay disfunción endotelial y microtrombosis. Se manifestan en el fondo como un TP alto, estos pacientes tienen dímero de alto, trombocitopenia sin hiperferritinemia en el fondo, y todo esto en contexto de la respuesta inflamatoria sistémica muy notoria que produce el COVID. Y por otra parte, sabemos que en estas condiciones hay aumento en la formación de trombos, que también se exacerba por la hipoxia. El otro, en el fondo, agente causal sería la disfunción endotelial, va todo en el fondo esto como de la mano. Se produce un compromiso macro y microvascular arterial y venoso, que también podría, en el fondo, si ocurre a nivel sistémico, ocurrir a nivel cerebral. Se ha visto que hay acumulación de células inflamatorias en las paredes arteriales, puede aumentar la permeabilidad del vaso, en el fondo activar la formación de aterosclerosis y contribuir a la disfunción endotelial. Y hay una hipótesis de replicación de SARS-CoV-2 en paredes arteriales a nivel cerebral que podría inducir un proceso vasculítico, similar en el fondo a otros virus que también podrían producir vasculitis. Sin embargo, aún no hay una evidencia fuerte para sustentar esta hipótesis. Es importante que siempre ante la sospecha de una vasculitis se descarte una vasculitis en el fondo real o primaria. Ya. Respecto entonces a los reportes de casos, tenemos un reporte de caso retrospectivo en Wuhan, 221 pacientes, 5% presentaron infarto, 1% hemorragia intracranial y 1% trombosis de senos venosos. En Milán y los Países Bajos también una incidencia del 1 al 2%, dando un total de 88 pacientes. La mayoría de ellos tenía una alta comorbilidad y edad avanzada, todos fueron mayores de 60 años, tenían factores de riesgo cardiovascular, diabetes, dislipidemia, hipertensión y enfermedad arterial oclusiva periférica, y un inicio promedio a los 10 días desde los síntomas respiratorios. O sea, entonces considerar que existe la asociación y los pacientes de más riesgo en el fondo se ha visto que son pacientes añosos y que tienen las comorbilidades clásicas. Esta tablita acá en verdad es como para ver, asociar en el fondo el método diagnóstico, la presentación clínica y la neuropatogenia asociada. En las barras azules entonces tenemos el periodo en que es detectable el ARN viral y los anticuerpos. En las barreras rojas tenemos la presentación clínica, y las barras verdes entonces van a representar los mecanismos patológicos que conllevan las manifestaciones neurológicas. Pero en general vemos que está todo bastante solapado, o sea, la verdad desde el inicio de los síntomas, en general la mayoría de las manifestaciones neurológicas se podrían producir entre el día 1 y el día 14, según los reportes. Ya. Y hablando solamente muy breve respecto al síndrome post-COVID y la fatiga mental o brain fog. Entonces, es conocido el síndrome post-COVID que se manifiesta en el fondo posterior al diagnóstico y se caracteriza por un cuadro prolongado de 6 a 3 meses, en el fondo de fatiga persistente, disnea, alteraciones cognitivas, dolores de articulaciones, dolores articulares, perdón, que en el fondo genera un impacto y un deterioro de la calidad de vida. Específicamente, dentro de este síndrome tenemos las manifestaciones neuropsiquiátricas que han sido muy reportadas: cefalea, mialgia, disautonomía, alteraciones cognitivas, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, con una alta concomitancia también de patología psiquiátrica, considerando también el contexto estresante de pandemia. Y el brain fog hace alusión específicamente a las alteraciones cognitivas, reportadas como dificultad en la concentración, memoria, lenguaje receptivo, función ejecutiva. Se sabe poco respecto a esto. La patología es un poco lo que hemos hablado, o sea, la duda si es que hay un efecto viral directo o si es consecuencia en el fondo de todo lo que generó la enfermedad. Recordar que paciente hospitalizado, paciente en UCI tiene una recuperación muy lenta, las estadías en UCI ya generan en el fondo un deterioro cognitivo importante y son prolongadas. Entonces está todo muy solapado. Pero si piensan que podría haber un estado de inflamación crónica en el contexto de una desregulación inmune, se han tratado de buscar algunos biomarcadores. Se ve que los biomarcadores de discordia cerebral están aumentados, las cadenas livianas del neurofilamento elevadas en sangre periférica. Y en general el manejo, la verdad no hay mucha evidencia como para proponer un manejo específico. Hay algunos papers que reportan que este síndrome es muy parecido el brain fog parecido
al agotamiento mental que produce, por ejemplo, las quimioterapias, y tratar un enfoque como similar a eso, pero la verdad es que hasta ahora lo que se estaba haciendo es tratar la comorbilidad psiquiátrica, que es muy, muy frecuente, enfocarse harto en la rehabilitación y en el fondo manejo como de los síntomas específicos, de la cefalea, de la disautonomía y la corrección de las alteraciones del sueño.